Después de Noruega, Chile es el segundo exportador mundial de salmones. Pero si bien es una industria exitosa que le entrega al país millonarios ingresos, no está libre de cuestionamientos por su impacto ambiental. Visitamos la zona que ha sido foco de las principales críticas de las autoridades, los fiordos patagónicos, uno de los rincones más hermosos del planeta, y lo vemos en el reportaje de Luis Castillo. Es una industria que contamina a destajo nuestros mares patagónicos. Es una industria que no ha sido capaz de tomar los resguardos para prevenir impactos ambientales. La salmonicultura en el centro de las críticas. Su expansión a los fiordos de la región de Magallanes es hoy foco de preocupación. Se generan verdaderas zonas muertas en el océano. Y episodios hay. Daños ambientales acreditados. La sobreproducción es un incumplimiento que es bastante transversal dentro de la industria. Y la fiscalización parece ser aún demasiado débil. Hay carencias que se arrastran desde hace décadas. Y decisiones que son insólitas. La mitad del fiordo para allá es reserva y la mitad del fiordo para acá es parque. Perdón, pero eso no tiene ningún sentido, digo. No tiene sentido. Cuando dicen Patagonia sin salmonera, lo que se está diciendo finalmente es que no quieren más industria. En el siguiente reportaje nos embarcamos en el navío más nuevo de Greenpeace para dar cuenta de esa pugna y buscar algunas de esas respuestas. Llegamos a Punta Arenas para comenzar una expedición junto a Greenpeace para conocer sobre los impactos que tiene la industria salmonera acá en la región de Magallanes. Vamos a abordar esta embarcación, este navío es el Witness. A bordo de él vamos a recorrer algunos fiordos. Bienvenidos al Witness, este es un velero de la organización, el más nuevo, también muy ecológico. La tripulación, 4 miembros de Greenpeace Internacional, se suman a Estefanía González, una de las líderes de la organización en Chile. Y un poco esta invitación es para que juntos podamos ir metiéndonos dentro de los fiordos y canales patagónicos, acá en medio del estrecho de Magallanes, en lugares que son únicos, que son un refugio para toda la biodiversidad, pero que al mismo tiempo, lamentablemente, están en riesgo, y están en riesgo por la expansión de la industria de la salmonicultura. Y justamente esta industria no ha estado ajena de polémicas. Una de las mayores fue en 2007. Por entonces, un aún desconocido virus ISA provocó estragos. Los dardos apuntaron a la sobreproducción de salmones y a un contagio masivo que desencadenó la peor crisis de la industria. En el año 2016, otra crisis surgió en Chiloé. Esta vez, la marea roja provocó una muerte masiva de peces en centros de producción. 9.000 toneladas de salmones muertos fueron vertidas al mar por las empresas. Luego de aquello, el fenómeno se intensificó a niveles nunca antes vistos. Hoy, el temor por el impacto de la actividad en el fondo marino y en los ecosistemas australes parece innegable. Es solo un adelanto de un espectáculo de la naturaleza. El premio llegaría al final de nuestra travesía. Yo soy Mario Argel Uribe, soy ex trabajador de la empresa No Austral S.A. De la región de Magallanes. Dejamos la expedición por un momento para reunirnos con Mario. Trabajó en una empresa salmonicultora y nos cuenta de lo que fue testigo directo. Lo más común y lo que más me impactó eran las matanzas de lobos que se producían dentro de la empresa. Esto, asegura, con la idea de evitar que los lobos entraran a los centros de cultivo. Los ahoga con las mismas redes, o con lanzas también los matan, o con escopetas o armas de fuego.
Sí, lo vi, eso yo lo viví, estuve ahí en el momento cuando pasaba. Pero no era lo único que, asegura, ocurría al interior de ese centro de cultivo. Lo que a mí me impactó más fue la modificación de fondos que realizamos en el centro de Aracena 14. Justamente esa situación quedó en evidencia tras un proceso sancionatorio concluido el 2022 por la Superintendencia del Medio Ambiente. La autoridad multó con más de 900 millones de pesos a Nova Austral luego de que se comprobara lo que Mario denuncia. En concreto, la sepultación de todo el sedimento, restos de comida y fecas de salmón bajo las jaulas de cultivo. Lo que querían era ocultar una situación de muerte ahí en el fondo marino, porque ese fondo marino estaba muerto. Mario se alejó de Nova Austral, pero el problema quedó. La empresa hoy enfrenta además un proceso por daño ambiental, luego que la misma superintendencia les revocó la resolución de calificación ambiental de otros 3 centros de cultivo en el Parque Nacional Alberto de Agostini. Nova Austral tuvo ese proceso sancionatorio, hoy día judicializado en nuestros tribunales ambientales, pero Nova Austral tiene también otros procedimientos sancionatorios iniciados últimamente. ¿Es la que tenemos justo al frente de nosotros ahora? Exacto, hay una que está en superioridad. A la izquierda, la semisuperioridad. Justamente hasta el Parque Nacional Alberto de Agostini llegamos en esta expedición. Estamos ahora en el Seno Petit, junto a un centro de Nova Austral. Hay cierta tensión. No sabemos cómo tomarán nuestra presencia. ¿Cuál es la profundidad en la parte donde están ustedes? La actividad de un barco en el lugar nos llama la atención. Aparentemente, el centro de cultivo ya no está operando. Acá solía haber un centro operativo de la empresa Nova Austral que ha ido presentando muy malas condiciones ambientales, dentro de ellas falta de oxígeno. Dejamos nuevamente el Witness para ir ahora al Golfo Almirante Montt. Salimos en lancha rápida desde Puerto Natales para constatar el abandono de materiales y de la basura que allí quedó tras una operación de salmonicultura. En este momento estamos ubicados precisamente en una concesión que en este momento no está operativa. Bajo el agua, los desechos, residuos de la operación de salmonicultura que quedaron ahí, sin que el responsable de esa basura se hiciera cargo de ella. Nos encontramos con extensas construcciones de metales que son las jaulas en donde realizan los cultivos de los salmones, y esto estaba plagado de vida. Y eso nos hizo saber que esto estaba hundido hace mucho tiempo. Al final es sentido común quizá, porque si tú botas basura al suelo, hazte cargo de tu basura. Por supuesto, es lo mínimo, es lo mínimo. Acá es lo mismo. Es lo mismo, y es aún más terrible porque son lugares de una riqueza de biodiversidad únicas en el mundo. En el Golfo Almirante Montt, la actividad de salmonicultura es intensa. En el mismo lugar, esta enorme instalación aparece imponente. Su nombre parece conocido, Australis. La empresa enfrenta la multa más alta de la historia por sobreproducir salmones. Australis Mar presentó hace poco tiempo atrás, a fines de diciembre, una autodenuncia muy importante. Desde el punto de vista de la envergadura de la autodenuncia, esa autodenuncia fue aprobada por la autoridad fiscalizadora, y hoy día recién estamos partiendo en una etapa de formulaciones de cargo y inicio de los procedimientos sancionatorios respectivos. En su autodenuncia, la empresa, hoy de propiedad de la gigante china Joybio, reconoció que en 33 de sus centros de cultivo de salmones existió sobreproducción de hasta un 80% de lo permitido. Hechos que habrían ocurrido cuando Australis tenía otro dueño. La sobreproducción es un incumplimiento
que es bastante transversal dentro de la industria. Volvemos a nuestra travesía en el Witness. Somos escoltados ahora por toninas. Seguimos en las aguas del Parque Nacional Alberto de Agostini, ahora en el Seno Liel. Y aquí nos encontramos con otro centro de cultivo de salmones. Este es un centro de cultivo de la empresa Nueva Austral que está operando. De hecho, en este mismo minuto se están haciendo las maniobras de alimento de salmones. Ese alimento no todo es consumido por los salmones y todo el resto de ese alimento va quedando en la columna de agua, va quedando en los fondos marinos y va siendo contaminado. Lo particular de este lugar es que estamos nuevamente dentro de un parque nacional, dentro del Parque Nacional Alberto de Agostini. La pregunta es lógica. ¿Cómo se permitió que estos centros se instalaran en parques nacionales? La intención del Estado es crear una nueva área de sacrificio. Dejamos nuevamente nuestra navegación. En Punta Arenas nos encontramos con Leticia Caro. Ella es descendiente del pueblo cahuéscar. Desde hace ya bastante tiempo ha centrado sus esfuerzos en intentar frenar la expansión de la salmonicultura a los fiordos que antes eran recorridos libremente por sus antepasados canoeros. Tenemos la situación que sucede con la reclasificación de la Reserva Forestal Algalufes. ¿Y qué sucedió ahí? El Consejo de Ministros decide de manera paralela a la consulta indígena que el mar no esté protegido. Es durante el segundo gobierno de la presidenta Michelle Bachelet que se abrió la puerta para que las salmoneras pudieran operar en las aguas circundantes al recientemente creado Parque Nacional Cahuéscar. Accedimos a las actas de las sesiones del Consejo de Ministros para la Sustentabilidad de la época que dan cuenta de aquello. ¿Qué pasó en las sesiones de ese Consejo de Ministros? Fue, por ejemplo, en la sesión del 10 de abril de 2017, el ministro de Economía de esa época, Luis Felipe Céspedes, es quien plantea la preocupación respecto a que el agua circundante a la creación del Parque Nacional Cahuéscar quedara bajo la misma categoría. No es lo único, porque ocurrió otra situación curiosa en una sesión del año siguiente. En el 5 de enero del año 2018 es la ministra de Bienes Nacionales de la época, Nidia Palma, quien expone ante el Consejo que había sido la entonces presidenta Michelle Bachelet la que había manifestado su interés de que pudiera crearse un área marina costera protegida. Pese a eso, el Consejo de Ministros decide que esto no ocurra y que se deje constancia en el acta que para la elaboración de los planos del Parque Nacional Cahuéscar se garantizara que no se incorporarían las aguas marinas. El Ministerio de Economía condiciona la aprobación de este Parque Nacional a que se excluya del Parque Nacional el mar. Marcelo Mena fue el ministro que presidió ese consejo. Hoy, a 6 años de aquello, se desmarca de la decisión que se terminó adoptando. Como el Ministerio de Ambiente requiere de la aprobación del Consejo de Ministros, no podía avanzar sin esa condición, de la cual yo estoy completamente contrario. ¿Estaba con las manos atadas frente a otros ministerios con mayor peso? Contactamos al exministro de Economía, Luis Felipe Céspedes, pero se negó a participar de este reportaje. Todo se va haciendo de tal forma que finalmente siempre gana la industria. Volvemos al velero Witness. Navegamos ahora por las aguas que rodean justamente al Parque Nacional Cahuéscar. El frío aumenta, la nieve a ratos es espesa. Cuando se disipa, la vista impresiona. Estamos en el canal Santa Bárbara y de fondo podemos apreciar el glaciar Santinés en la región de Magallanes. Jocelyn es docente del Departamento de Geografía de la Universidad de Chile. Como parte de la expedición, nos traduce qué implicancias tiene no haber declarado esta parte del mar como parque nacional. En un parque todo uso es excluyente, solamente es protección. En cambio, las reservas
sí puede haber un uso. Y aquí la empresa acuicultura podrían instalarse. El límite es imaginario en la mitad del fiordo. La mitad del fiordo para allá es reserva y la mitad del fiordo para acá es parque. Entonces se puede, ahí al frente puede localizarse una empresa, uso de acuícola, y al frente no. Y toda esa basura, contaminantes, evidentemente van a llegar a otro lado. Fue en junio de 2013 que la Contraloría General de la República emitió este dictamen. En él se estableció que no era posible desarrollar actividades acuícolas dentro de aguas de un parque nacional. Los centros de cultivos, como este, presentes desde antes del dictamen, debían salir del Parque Nacional Alberto de Agostini. 10 años después, siguen ahí. Ahora, con un plan de reubicarlos en las aguas que quedaron sin protección tras la creación del Parque Nacional Cahuéscar en 2017. Esta misma empresa, Nova Austral, quiere mover estos centros a la isla de al lado, a la isla Clarence, y hacer 9 relocalizaciones. Esas 9 relocalizaciones fueron aprobadas por el Servicio de Evaluación Ambiental de Magallanes. Nosotros las judicializamos, las llevamos al Tribunal Ambiental, y lo que dijo el Tribunal Ambiental es que usted no me puede evaluar estos 9 proyectos que están uno al lado del otro como si fuesen 9 diferentes. Todo esto se tiene que evaluar como un solo gran proyecto. Y eso es facultad de la propia autoridad y las compañías tendrán que ajustarse a ese requerimiento. Carlos Odebrecht es el presidente de la Asociación de Salmonicultores de Magallanes. Junto a él abordamos las críticas al gremio que él representa. ¿Se sienten ustedes malos en esta historia? No, para nada. No nos sentimos malos. Esta es una industria que actúa bajo las reglas del juego del país. Es lo que intenta aclarar, pero los casos acreditados por la Superintendencia del Medio Ambiente no parecen plasmar esa máxima. Cuando existen prácticas que son acreditadas, nosotros somos los primeros en reaccionar y obviamente condenar ese tipo de prácticas. El problema es que esas prácticas ya se han registrado y el daño ambiental, que es la principal crítica que enfrenta esta industria, ya se produjo. Para nosotros la fiscalización es una acreditación de transparencia. En la medida de que tengamos más fiscalización y mejor fiscalización, es bueno para todos, para todas las partes. Fiscalizar no es fácil, ya que existe una brecha significativa entre las capacidades operativas y presupuestarias del Sernapesca y la multiplicidad de centros de cultivo. Lo que expone el subsecretario de Pesca en esta declaración enviada tras nuestra solicitud es una realidad preocupante. Sin una fiscalización robusta, ¿es posible asegurarle al país que la industria de salmonicultura cumple con las normas? Desde el transporte, donde se depende de la colaboración de la Armada, hasta el equipamiento más básico para materializar una fiscalización presencial. Hay carencias que se arrastran desde hace décadas y que estamos empeñados en resolver para lograr una mayor eficacia disuasiva de la fiscalización. Debemos cuidar el patrimonio natural de chilenas y chilenos, especialmente de nuestras áreas protegidas. Tampoco se nos dio una entrevista, pero en esta declaración del subsecretario del Medio Ambiente parece quedar clara la intención del gobierno en esta materia. Lo primero es que la industria avance hacia un mayor cumplimiento ambiental y nosotros como gobierno haremos cumplir la ley. Lo que nosotros le pedimos al presidente es que aplique la ley. Volvemos por última vez al velero Witness. Hacia el final de esta travesía, navegamos por el canal Bárbara. Allí, la naturaleza nos tenía preparada una sorpresa. ¡Oh, qué buena! Son ballenas jorobadas. Estos enormes cetáceos de hasta 16 metros de longitud llegan hasta aquí, a estos canales patagónicos desde muy lejos. Su presencia impresiona. Y esta es su zona de alimentación. Y muchas veces viajan las madres con las crías y les enseñan a las crías que este es el lugar donde ellas se van a alimentar. Y esos son los procesos que los seres humanos estamos interrumpiendo al poner industrias súper dañinas en estas áreas de fiordos y canales que tienen toda esa importancia. ¿Puede haber un equilibrio? Conservar el medio ambiente y estos lugares prácticamente vírgenes y exigir una industria responsable. La tarea del Estado es enorme. No es exagerado pensar entonces que las exigencias debieran ser extremas y, ¿por qué no?, más fuertes que las que hoy existen
para una industria que parece haber dado pruebas, ya en casos concretos, de su impacto negativo? ¿Acaso nuestro país, nuestro planeta y su biodiversidad no lo merecen?